la coordinadora no únicamente se preocupa del incentivo jubilar, sino también el papel que desempeña la seguridad social, nuestro instituto, porque el Instituto de Seguridad Social es de los jubilados, es de los activos y sobre todo en atención médica. Es así que hemos conversado con el director regional, con el director médico del Manuel Ignacio Monteros, y ahí se ha llegado y nos han manifestado. Yo le veo bien, y eso sí vale orientar también a nuestros compañeros, sobre todo adultos mayores, que por ejemplo el Hospital Manuel Ignacio Monteros quieren convertirlo en un hospital exclusivamente, para hacerlo más claro, operaciones, es decir, ya enfermedades graves, en otras palabras. Y acá el hospital del día exclusivamente para enfermedades crónicas, que las tenemos propiamente todos los adultos la tenemos y que tenemos que recibir medicamento cada 3 meses. Yo le veo bien y eso es positivo, e incluso nosotros a través de nuestros grupos que tenemos, le estamos haciendo conocer, capaz de que no haya la aglomeración, porque es un hecho, la aglomeración que existe en el Manuel Ignacio Montero. Que hay problemas, se entiende. Acá sobre todo escasez de medicina. Eso en primera instancia. Yendo a la otra parte, al incentivo jubilar, que lamentablemente por desidia, por que me importismo, por poca solidaridad con los compañeros jubilados, y no solamente con los maestros, sino con los jubilados en general, no se ha atendido el incentivo jubilar y se ha dejado que se vaya acumulando. Si bien es cierto, antes de la pandemia... ¿Qué es el incentivo jubilar? Hablemos así en oro, a ver. El incentivo jubilar corre a partir del 5º año que esté uno ubicado ya desempeñándose como servidor público, y con un máximo de 150 salarios, que lo congelaron. El salario que se está calculando en estos momentos es máximo 53.100, que un compañero que debe tener, pero en la docencia 34 años de servicio. Entonces son rubros que sí, perdóneme, profesor, los que no somos profesores no entendemos mucho, posiblemente, o los que somos bien cenutrios como yo, no entiendo. Le preguntaba, ¿qué es el incentivo? ¿Cuánto es en dinero? ¿De qué es eso? ¿Qué? El dinero oscila propiamente, si hacemos una media, $50,000 por maestro jubilado. O sea, ¿le dan cuando se jubila? Lindo sería, así debería ser. Ya, pero igual. Maestro jubilado o servidor público jubilado inmediatamente debería recibir, para que haga beneficio de su jubilación, para que ahí a lo mejor sí pueda disfrutarlo. Ahí todavía no va a contar con cuántas enfermedades, ahí ya a lo mejor un tour, alguna situación, o para invertir, pero lamentablemente cuando lo pagan 3-4 años. Este momento se va a pagar en estos días hasta los compañeros que se jubilaron el 31 de agosto del 2019, de ahí al 2023 impagos, es decir, 4 años. Por eso, a los señores asambleístas electos, nuestra felicitación, y estamos ya conversando. El día de ayer con Jorge Guevara, en minutos vamos a tener la entrevista audiencia con el Humberto Tapia, y así con Joan Ortiz y Rafael Dávila. ¿Qué les estamos pidiendo? Es una propuesta que ya se la venía de alguna manera manejando en el tiempo de Lenín Moreno antes de la pandemia, antes que se nos vaya Richard Martínez al Banco Mundial, renuncie. Ahí por ejemplo se hablaba que, conociendo que la mayoría de los jubilados, sean docentes o no,
Tenemos deudas con el mismo Seguro Social, tenemos deudas en las cooperativas, tenemos deudas en los bancos, que esas deudas la puede tomar el gobierno. Y eso le dijimos el día de ayer a Jorge Guevara. Él habló justamente de que se va a empapar, normal, porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, el presidente actual, Guillermo Lasso, que fue un fracaso de nosotros, aspirábamos, porque lo escuchamos, incluso lo escuchamos en la plaza de San Sebastián, cuando fue la segunda vez candidato, dijo que va a cumplir con todos los maestros jubilados. Cuando ya llegó al poder, no hizo absolutamente nada, se olvidó él. Para nosotros creo que no hay maestros jubilados, no hay jubilados. Entonces esas situaciones sí molestan, sí indignan, que a veces en quién confiamos nosotros. Por ejemplo, nosotros conversábamos con el ingeniero Maldonado, que era de gobierno, que haga un acercamiento con el ministro de Finanzas directamente. Nos ofrecían las reuniones que teníamos todos los presidentes, pero ¿qué pasaba? Cuando nos decía, ya está, José, ya está la audiencia. ¿Con quién? Con el viceministro. Audiencias que ya las teníamos pactadas. Entonces, hoy les estamos pidiendo que se empoderen con la causa. Sabemos que es una cantidad fuerte, sí, pero ponía una ley prioritaria. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Saben ustedes a cuánto asciende el monto? El monto que se debe aproximadamente a todos los jubilados hasta el 2023 pasan de los 800 millones. Por eso decimos nosotros, una medida puede ser canjeando las deudas, la otra incrementando el presupuesto y la otra creando una ley, pero para crear la ley los asambleístas no pueden, pero tiene que haber el acercamiento con el Ejecutivo. Y ahí nosotros sí debemos resaltar, por ejemplo, la posición así, que dejó en la indefensión a más de 3.700 en ese entonces la candidata Luisa Magdalena González Alcíbar, que faltando dos días para que termine el gobierno de Correa, el ministro que era de ese entonces de Trabajo, Leonardo Berresueta, no le firmó el acuerdo 094, no le firmó, y ellas le encargaron el Ministerio de Trabajo y dejó firmando. Aquí tenemos el documento. No es que a veces dicen que los maestros estamos en contra del correísmo, sino el daño que ha hecho al magisterio. Ella dejó diciendo que no tenemos derecho. ¿Quién tiene derecho? Los que cumplen más de 70 años. ¿Cómo no vamos a estar indignados sabiendo que la casa de la UNE, mi estimado Freddy, la casa de la UNE que fue nuestra, que fue construida con aportes extras que hacíamos, quitando la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores, la rematan en cuánto, aproximadamente en $500,000. ¿Cuánto fue la deuda? 127, y el resto de dinero, muchos compañeros, claro, hay todavía que lamentablemente tenemos maestros que están ahí en ese grupo, contentísimos que hayan quitado y ese dinero que debería ir a las arcas de la Unión Nacional de Educadores no va, sino ha ido al MIES. ¿Por qué? Porque no tenemos personería jurídica. Hoy sí, la UNE tiene, pero con otro nombre. Entonces esa situación sí indigna como los gobiernos, sobre todo el de Rafael Correa, que ha hecho cuántas escuelas del milenio. Yo recuerdo recientemente falleció Orlando Pineda, un hombre que luchó hasta el último para que se le reconozca, lo que lo dejó embarcando, lo dejó en la calle. Él en los bancos no podía hacer préstamos, cuando venían los asambleístas solicitaba. Eso, por ejemplo, indigna, pero a veces lamentablemente no conocemos, ahí nos hacemos los que no sabemos nada. Perjudicó a cuántos en el Bernardo Valdivieso, perjudicó que tenían su volquetita, acarrearon material pétreo y no les cancelaron. Entonces, toda serie de situaciones como nosotros, como solidarios y empoderados de esta causa noble, porque hemos dicho, luchar por una causa noble sí nos da sano orgullo. Nosotros no podemos estar, yo vengo diciendo, y te decía, mi estimado Freddy,
que los resentimientos, la política trae resentimientos, pero ¿por qué trae resentimientos? Por los puestos, no hay otro nombre ya, pero por los puestos, y que todo el mundo necesitamos de algún puesto, sí pues, pero si no nos dan al momento ya estamos resentidos. Eso no puede ser de un político, eso no puede ser, pero lamentablemente vienen o van a los medios de comunicación y constantemente están diciendo que a ellos no les interesa ningún puesto, pero es el motivo. Pero ustedes están haciendo lo mismo. Ustedes están resentidos porque no les han pagado una liquidación que equivale a cuántos puestos humildes. Ustedes están en lo mismo, todo es dinero. Diferente. Bueno, todos son intereses, pero solo le advierto una cosa, que le van a decir que su intervención, aparte de que es interesada y que es legítima, no obstante, le van a decir que está politizada esta intervención, que está sesgada en estas circunstancias o en estos momentos. ¿Se corre ese riesgo o no? Nosotros hemos dicho y comenzamos diciendo vamos a conversar con los 4 asambleístas, con Joana Ortiz, que es de la Revolución Ciudadana, y debo manifestar, ya en el periodo de los 12, 14 meses que estuvieron, hemos conversado, y si de alguna manera permitía también ir a la asamblea, poder exponer nuestras inquietudes. Es decir, nosotros no estamos diciendo solo vamos a conversar con Jorge Guevara, no, vamos a conversar con Rafael Dávila, vamos a conversar con Humberto Tapia ya en minutos. Es decir, nosotros lo que queremos es que se haga justicia y es diferente. Es como si no nos pagaran las pensiones, es un derecho, aquí es un derecho que lo tenemos y eso está consagrado en la Constitución. El repartir puestos, eso no está en la Constitución, cuidado, el repartir puestos no está en la Constitución, yo al menos que de lo poco o bastante que he leído no está. Repartir puestos... ¿Quién repartía puestos? Justamente ahí es lo que... por eso es el problema de resentimientos, hablo claramente, y eso con nosotros no concordamos. Yo personalmente, nunca me ha gustado adular a nadie. Reclamar nuestros derechos, sí, de pies firme, con frontalidad, conforme lo hemos venido haciendo, y lo hemos hecho con decencia, sobre todo preocupados porque se atienda. No puede ser que maestros jubilados fallezcan sin recibir su derecho, que los tenga y que tengamos que salir a las calles, que tenga que declararse en huelga de hambre para que nos atiendan. Eso no puede ser. Entonces, nosotros les decimos, señores asambleístas, los 4 asambleístas, vuelvo a reiterar, no vamos a hacer excepción de ninguno, con los 4 a conversar y pedirles que se empoderen. Qué bueno que sería por esta causa justa, noble, se unan, porque ¿qué? Si vienen aquí, van a otro medio de comunicación, dicen que van a luchar y que se van a unir por ver un mejor Loja, pero lamentablemente en la asamblea no sucede eso. Por eso queremos el compromiso. Hoy lo que estamos diciendo públicamente le vamos a decir al asambleísta electo Humberto Tapia, ayer también le dijimos a Jorge Guevara, le vamos a decir de que ayuden a solucionar definitivamente lo que corresponde por derecho. No es ningún regalo que estamos pidiendo, sino algo que lo ha trabajado los maestros después de haber educado por espacio de 35, 40 años a los jóvenes y a los niños de nuestra patria. Bueno, eso, todo el mundo trabaja, profesor, no hay que sacarle en cara. Yo los he educado, ustedes tienen que pagar. Entonces, eso no es, creo, un buen argumento, pero de todas maneras tienen derecho, y en eso nadie estará en contra, ¿no? Nadie puede objetar, porque es un derecho, como ustedes tenían la obligación de trabajar, porque eso es lo que corresponde, ¿no? Todo el mundo tenemos que trabajar y luego no sacar en cara. Nosotros los educamos, ya hemos oído eso. Nosotros los educamos. ¿Ustedes quién les enseñó? Entonces paguen a la profesora que les enseñó a leer y a escribir a ese pobre asambleísta, que hasta ahora no saben ni leer. Esa es otra. Yo el gobierno dijera, no señor, no les voy a pagar ni un centavo, porque no les enseñaron ni siquiera a leer a los asambleístas. ¿A qué asambleístas que no pueden leer?
regrésense a las aulas, vayan a aprender a leer y ahí sí vengan ustedes para pagarles. Así debería ser, porque hay asambleístas, profesor, que no saben leer. Me muero de la pena. Y no saben hablar tampoco, no les enseñaron ni siquiera a leer ni a hablar correctamente el idioma castellano como era en gramática. No, pero tienen derecho, profesor, le agradezco muchísimo. Peleen para que les paguen esa platita. Hay que saldar cuentas antes de morir, es cierto. Uno debe dejar encerada la vida, todo. No tiene que deberle a nadie, ni nadie que nos deba a nosotros, si es posible. Pero lo mejor es no quedarle debiendo a nadie, porque eso es el derecho que han adquirido ustedes y el gobierno verá cómo cumple esa obligación. Que le vaya bien, profesor. Sí, gracias. Ahora, para cumplir, los maestros enseñamos en primera instancia a ser solidarios, a estar con las causas justas. Que algunitos pues no hayan podido, no hayan podido leer, pues ya tampoco. Que también hay problemas en el magisterio, también hay que reconocer, y eso hemos sido prácticos y los hemos reconocido, pero no por eso que no se nos quiera reconocer, de ninguna manera. En eso estamos claros, y nosotros, ya digo, vamos a seguir en la lucha hasta que se cumpla con todos los maestros jubilados. Exactamente. Gracias. Gracias.